Entonces, bueno, ya este es el tema nuevo, que es de transformaciones lineales. Y básicamente son funciones entre espacios vectoriales que tienen una propiedad adicional, que es la propiedad que se llama linealidad. Y como estamos en un curso de álgebra lineal, pues algo que se llama transformaciones lineales comparte el mismo nombre, suena como que debería ser algo importante y en efecto va a ser bastante importante. Entonces, básicamente es esto. Si V y U son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo y T es una función que va de V en U, entonces decimos que T es una transformación lineal sí, y tiene, la linealidad son dos propiedades, que es separar sumas es la propiedad 1, y la otra propiedad es sacar escalares. Entonces, para esta propiedad que está aquí, si ocupamos que el escalar, y vean que lambda está multiplicando un vector v, este vector está en v, mientras que este vector está en u, ¿verdad? Porque ya aplicamos la función. Entonces, v, este es u, y estamos viendo esta función, pero tiene esas propiedades ahí como curiosas, que separa sumas y separa escalares. Esta es la transformación lineal. ¿Sí? Esto es para todo v1, v2 en v, y este es para todo v en v y lambda en f. Bueno, estas operaciones de aquí son muy importantes, estas transformaciones de aquí son muy importantes. Y en vez de empezar dándole ejemplos de qué son transformaciones lineales, voy a dejar que ustedes me ayuden con eso. Entonces, tal vez voy a dar unos 3 minutos para que piense un poco en qué puede ser una transformación lineal. Y si quieren, lo van escribiendo por el chat. Nosotros tenemos muchos ejemplos de espacios vectoriales, ¿verdad? Nosotros tenemos, bueno, R a la N, un cuerpo F, R espacio vectorial sobre Q o C sobre R. Tenemos otros ejemplos por aquí, como el conjunto de polinomios, las sucesiones de un espacio vectorial, en general funciones de un conjunto de espacio vectorial. Luego, cuando hablamos de subespacios, tenemos aquí otros ejemplos, ¿verdad? Como, bueno, ejemplos adicionales era como el de las funciones lineales, las funciones polinomiales, incluso funciones continuas o funciones diferenciables, sucesiones que convergían a cero, eran ejemplos de subespacios vectoriales. Entonces, muchos de esos que están aquí, hay operaciones, hay transformaciones lineales, hay muchas transformaciones lineales que involucran estos ejemplos que tenemos aquí, incluyendo hay muchos ejemplos de cálculo. Les voy a dar unos 3 minutos para que piensen algún ejemplo de algo que ustedes crean que es una transformación lineal. Y cuando lo tengan, lo escriben en el chat y ahí vamos a ver si son o no transformaciones lineales. Ok, empecemos con la más sencilla. La primera es la que se llama la identidad. Pueden anotarla con I igual que en matrices, que va de un espacio en sí mismo y su nombre, identidad lo que dice es que dejamos un vector igual. Y una cosa, antes de continuar, la notación usual es, escribimos TDV en lugar de
T de V. O sea, en vez de usar esta notación de función, lo que vamos a hacer es escribirlos pegados. ¿Sí? Entonces, la identidad de V deja el mismo vector igual. Esa es la identidad y es muy fácil ver que satisface las propiedades, ¿verdad? Porque la identidad de V1 más V2 es igual a identidad aplicado V1 más identidad aplicado V2, que es lo mismo que V1 más V2. Lo mismo si multiplicamos por un lambda, esto es lambda por V, ¿verdad? Es lo mismo. Y como que lo hice al revés, era primero es V1 más V2, que es lo mismo que identidad V1 más identidad V2. Y aquí este es lo mismo que lambda veces identidad por V. No sé si ustedes recuerdan, en R tenemos las funciones lineales. Y esto depende como lo hayan aprendido en el colegio también, ¿verdad? Las funciones lineales tienen la forma f de x es igual a mx más b. Pero si b es diferente de 0, esta no es lineal. Se le llama afín en algunos casos. Lineal porque es una recta, pero no es una recta que pase por el origen. Si b es diferente de 0, la recta no pasa por el origen y se volvería un espacio afín. Básicamente es algo como eso. ¿Qué es lo que pasa si es diferente de 0? Bueno, básicamente, la transformación lineal tiene una propiedad muy curiosa, y es que si ustedes aplican al vector 0, y aquí voy a empezar a quitar la flecha del vector 0 porque en todo caso va a haber varios ceros, ya que metemos más de un espacio vectorial a la vez. El punto es que si uno aplica la transformación a 0, es lo mismo que aplicársela a 0 más 0, ¿verdad? 0 es lo mismo que 0 más 0. Y esto mismo que t de 0 más t de 0. Y si cancelamos uno de estos, esto lo que nos dice es que t de 0 es igual a 0. Entonces, la función f de x igual a mx más b no es una transformación lineal si b es diferente de 0. Esto sería un no. En cambio, f de x igual a mx, sí. Y esto no es un caso particular de R, en realidad esto es en cualquier cuerpo. Si tenemos un elemento de un cuerpo, entonces la aplicación que toma x y lo envía a por x es transformación lineal. Llamámosle este t. Entonces esa es esta se usa mucho, que es el producto es una transformación lineal. Y porque lo que tenemos es t de v1 más v2 es lo mismo que multiplicar ambos a la izquierda por un a. Bueno, aquí es conmutativo, entonces el orden no importa. Y aquí la distributiva nos dice, bueno, esto es lo mismo que a por v1 más a por v2, ¿verdad? Y esta es la definición de t de v1 más t de v2. Y con escalares son parecidos, como estamos multiplicando. Esto es a lambda v, y como hay conmutatividad en el cuerpo, tenemos algo así. Esto es el cuerpo visto como espacio vectorial en sí mismo. Ok. Vamos a ver una cosa. Antes de pasar a estas de cálculo. Rotaciones respecto al origen, sí. Reflexiones respecto a la recta identidad también lo son. Las traslaciones, no. Las traslaciones son transformaciones que se hagan a llamar afín. Tal vez la mencionemos un poco en el curso, tal vez no. Que es básicamente este B que está aquí. Si B es diferente de 0, más B es una traslación, esa no es una transformación lineal. Y es porque pasa eso, que a veces las sumas se salen, digamos, como una recta que no pasa por el origen, no es una transformación lineal porque uno tiene sumas y se van saliendo. Entonces el comportamiento que va a tener en ese caso. Sí, bueno, rotaciones y reflexiones dije que sí, probarlo es un poquillo, depende cómo se enuncie. No es tan difícil, pero no voy a probarlo. Hagamos esta que nos dice Dixon, esta que es específica, que es en R3. T de x, y, z es igual a 2x
2y, 2z. Básicamente, bueno, tiene esta una linealidad en cada entrada. Y lo que podemos ver es, estamos duplicando cada entrada, ¿verdad? Entonces, si tomamos un x1 más x2, un y1 más y2, un z1 más z2, eso sería 2x1, bueno, voy a separarlo de una vez, 1, 2z2, más 2x2, 2y2, y 2z2. Entonces esta también es una transformación lineal. Antes de irnos a más algebraicas, vamos, bueno, Steven nos decía dos ejemplos de cálculo, que son las integrales. Las integrales, bueno, hay que especificar un poco, depende cómo se usen, pero uno puede, por ejemplo, si uno considera funciones integrables, digamos que de 0 a 1 en R, o cualquier intervalo, incluso el mismo R, uno puede considerar la aplicación que toma una función y nos devuelve la integral de 0 a 1 de esta función. ¿Por qué es lineal? Básicamente, bueno, ustedes están llevando 350, yo creo que ya vieron integrales en este punto. Básicamente es de las propiedades fundamentales de una integral, que es lineal. Lineal significa separa sumas y saca escalares. La derivada también cumple esa propiedad. La derivada también es una transformación lineal, porque es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, y saca escalares. La función continua no necesariamente, ¿verdad? Porque incluso la función f de x igual 1, esta función es continua, ¿verdad? Una constante, y nosotros tenemos que f de x más y es igual a 1, que es diferente de 1 más 1, que sería lo mismo que f de x más f de y. De hecho, la primera observación que tenemos aquí es que en una transformación lineal, la imagen de 0 siempre es 0. Entonces, eso es como el primer criterio que usted dice, bueno, esta transformación ni siquiera manda el 0 en el 0, no va a ser lineal. Entonces, no, la función continua no. ¿Verdad? Básicamente, de hecho hay otra función que manda 0 en 0, que puede ser, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, ¿verdad? Esta función sí manda el 0 en 0, pero si uno multiplica por un escalar, lo que tiene es lambda cuadrado por x cuadrado, ¿verdad? Que es lambda cuadrado por f de x. Y típicamente no es lo mismo, ¿verdad? Si uno hace un ejemplo, uno puede decir, bueno, f de 1 es 1 y f de 5 por 1 es 25, que no es lo mismo que 5 por 1, ¿verdad? Entonces, estos que están aquí no son funciones vectoriales, no son transformaciones lineales. Hay otra de cálculo que no hemos mencionado y que tiene que ver con sucesiones. Y ese es el límite, que es que si consideramos U el conjunto de sucesiones convergentes, ¿verdad? Que este es un subespacio de conjunto de sucesiones, como diferente, sucesiones de funciones de n en R, ¿verdad? Y si nosotros le asignamos el límite a una sucesión, digamos, usemos la función L, que toma una sucesión xn y nos devuelve el límite cuando n va para infinito de xn. Esta aplicación también es lineal, ¿verdad? Recuerden que si dos sucesiones convergen, el límite de la suma es la suma de los límites y también lo mismo con escalares. ¿Ok? Bueno, en realidad hay una transformación lineal muy importante que no hemos mencionado y es muy parecido esta de aquí, que dice, en un cuerpo, si multiplicamos a la izquierda, es lineal, precisamente por la distributividad del producto. Entonces el producto la hace lineal. Pero no tiene por qué ser un escalar lo que usemos para multiplicar. En realidad, podemos usar una matriz si hablamos de f a la n. Entonces,
Si A es una matriz M por N con entradas en F, la aplicación o la función que toma un X cualquiera y nos devuelve A por X sería una función que va de Fn en Fm. Básicamente la matriz misma no es una función, pero se puede pensar como una función que es lineal, ¿verdad? Y esto básicamente tiene que ver con la distributividad y la conmutatividad de los escalares, ¿verdad? Porque eso lo que nos dice es, bueno, ¿qué significaba que uno tomara un x1 y un x2? La distributividad nos dice que esto es ax1 más ax2, y hay una propiedad muy específica de los escalares que nos decía esto es lambda por ax. ¿Okay? Y es esto de aquí. Y esta transformación lineal es muy importante porque aquí, bueno, no solo estudiar transformaciones lineales nos va a ayudar a deducir propiedades de matrices, sino que en espacios de dimensión finita, las matrices también nos dan mucha información de las transformaciones lineales. Con eso vamos a meter un poquito más clase. Aquí voy a hacerles una pregunta. Nosotros sabemos lo que es la imagen de una función, ¿verdad? Es el conjunto de y, digamos, si f va de un conjunto x en un conjunto y, entonces la imagen de f es el conjunto de los y, tales que existe un x en x con f de x igual a y, ¿verdad? Esa era la imagen de una función. Las transformaciones lineales son funciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la imagen de una, cuál es la imagen de una transformación, de una matriz, vista como función? Entonces, sí, vamos a hacer un ejemplo aquí. Digamos que A es una matriz 3, 1, menos 1, 2, 1, 2, 5, 2 y 1. ¿Sí? Y consideremos la transformación lineal asociada. Usualmente uno usa la misma letra, ahorita voy a diferenciar y poner una T. Digamos que va a depender de A, pero voy a omitir esa A, que toma X y nos devuelve A por X, donde X está en un cuerpo de 3 elementos, bueno, perdón, con 3 entradas, pensemos perdón, en R3, R3, eso es lo que me refiero. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos decir? ¿Cómo describimos la imagen de T? ¿Qué es la imagen de T? Entonces voy a hacer unos pasos para describirlo un poquito mejor. Y es que vean que si X es igual a X1, X2, X3, entonces A por X sería lo siguiente, bueno, 3 veces X1 más, más X2 menos X3, tengo 2 veces X1 más X2 más 2 veces X3 y 5 veces X1 más 2 veces X2 más X3, ¿verdad? Eso es lo que dice el producto de matriz. ¿Cómo será que podemos describir la imagen de T de una forma más sencilla? ¿Qué podremos decir de todos estos vectores?
que se escriben como la imagen de algún X. ¿Qué pasa si separamos este X1, este X2 y este X3? Y escribimos esto como X1 multiplica 3 por 2 por 5, ¿verdad? El X2 lo que multiplica es 1, 1, 2. Y X3 lo que multiplica es menos 1, 2 y 1. ¿Qué nos dice esto? Es que es generado por estos tres vectores, ¿verdad? O sea, es un múltiplo de 3, 2, 5, es un múltiplo de 1, 1, 2 y un múltiplo de menos 1, 2, 1, ¿verdad? Pero ¿qué son estos vectores si uno ve la matriz A? Son las columnas. Exacto. ¿Okay? Entonces, en general, si A es una matriz M por N, F, y T es la transformación que toma X y lo multiplica por A la izquierda, la imagen de T va a ser el generado por las columnas de A, que podemos llamar, digamos que serían U1, U2, hasta UN, son las columnas de A. Y vean qué curioso es esto, porque nosotros la semana pasada estábamos hablando del espacio generado por las filas de A. Cuando trabajamos operaciones elementales, el espacio generado por las filas de A tenía sentido. Y ahora tiene sentido hablar del espacio generado por las columnas de A. Antes definimos un rango, pero pudimos haber definido el rango por filas y ahora definir lo que es el rango por columnas. Pero resulta que son lo mismo. El espacio no es el mismo, la dimensión es la misma. O sea, los rangos son los mismos. O sea, lo que vamos a probar es esto. Si V1, V2, VM son las filas de A y U1, U2, eso parece una W, U2 hasta UN son las columnas de A, de A. Entonces, la dimensión del espacio generado por las filas es igual a la dimensión del espacio generado por las columnas. Este de aquí, originalmente lo llamamos el rango, pero podría ser rango de filas. Este de aquí, en ese caso lo llamaríamos el rango de columnas. Pero como son el mismo, vamos a llamarlo rango de A, que es la palabra que habíamos usado antes para el rango de las filas. Le hemos llamado solo el rango de A, pero resulta que es que si lo definimos por columnas, nos da lo mismo. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con lo que se llama el teorema del rango más la nulidad. Okay. Y es, ¿qué pasa? Bueno, uno, vean que probamos aquí dos cosas. No solo que la imagen era el espacio generado por las columnas de A, sino que el hecho de que sea generado por las columnas de A nos dice que la imagen es un espacio vectorial. En la siguiente clase vamos a probar lo siguiente. Bueno, podemos definir el kernel o el espacio nulo de una transformación. Entonces, si tenemos una transformación
Entonces, si tenemos una transformación que va de U en U, nosotros podemos definir lo que es el espacio nulo de T. Y lo vamos a hacer igual que lo hicimos con la matriz. Este es el conjunto de vectores en V, tales que T de V es igual a 0. Y aquí no lo voy a estar especificando todo el tiempo, y hay que ver el contexto. Este es el 0 en U, ¿verdad? Porque la imagen está. Entonces, el kernel de T son los vectores que se anulan, que van a dar al 0. Y entonces resulta que el kernel de T es un espacio vectorial. O sea, es un subespacio vectorial de V. Mientras que la imagen de T es un subespacio vectorial, pero de U. Y estos tienen una propiedad muy vacilona, que es el teorema del rango y nulidad, que nos dice que si la dimensión de V es finita y tenemos una transformación que va de V en un conjunto U, entonces la dimensión de V es lo mismo que si uno suma la dimensión del kernel de T con la dimensión de la imagen. Y esto nos dice como corolario que el rango filas es igual al rango columnas. Porque, bueno, lo que es fácil ver es que si T es la transformación que toma X y lo envía en A por X, es fácil ver que el kernel de T es por definición el kernel de A. Y nosotros básicamente dijimos, si A es una matriz M por N, es una función que va de un espacio de dimensión N, ¿verdad? Y nosotros dijimos que el kernel de A, la dimensión del kernel de A, que era el número de variables libres, era básicamente N, dándole el rango de A. Que en este momento lo estamos diferenciando como el rango filas, ¿verdad? Pero el teorema de rango y nulidad de transformaciones lineales nos diría que la dimensión del kernel de T, si pasamos a restar, es N menos el rango de T, que este es el rango columnas de A, ¿verdad? Y como estos numeritos son el mismo, concluiríamos que estos dos son iguales.